¿Se van a grabar siempre? Vamos a tratar, sí. Bien, ¿y dónde la suben? Lo vamos a subir en la página de la cátedra o si no vamos a poner un link. Perfecto, gracias. Bueno, Profesor, yo quería consultar sobre los horarios. Disculpe que me interrumpa. los horarios teóricos, 17 horas y aproximadamente 18:30 la práctica. ¿Solamente son lunes y miércoles? Lunes y ¿Qué viernes. días serán? Lunes y No. viernes. Lunes y viernes, bien. ¿De 5 a qué hora sería? De 5 a 18:30 la teoría y después, a partir de ese horario aproximado, la práctica. La práctica igual, bueno, se coordina cada comisión con cada ayudante, ¿no? Pero es el horario tradicional de la cursada. Ah, bien. Bueno, Yo cada gracias. tantas diapositivas voy a hacer una pausa y voy a preguntar, así que si hay más preguntas, las vamos viendo en las pausas, ¿sí? Bueno, otro libro, Diseño de estructuras de acero, de McCormack, ahí está la tapa, abajo a la derecha. Un libro básico que está en la Biblioteca de Ingeniería es el manual de Sidor, está en español, es un libro venezolano, de la serie venezolana, tradicional. Y el libro que a mí más me gusta, lamentablemente está en inglés, es el Salmon and Johnson, que lo puse ahí primero, muy recomendable. Traduje un capítulo este año, el capítulo 2, y lo voy a poner a disposición. Digamos, para ir estudiando un poco más de libros, ¿no? La idea es ir estudiando un poco más de los textos y por ahí a veces el PowerPoint, bueno, es insuficiente para estudiar, me parece, y bueno, podemos, en definitiva el ingeniero después se tiene que ver con los libros, ¿no? Así que es importante por ahí que vayan conociendo qué libros hay, acostumbrarse a consultarlos, extraer los conceptos importantes de los libros. No hay un libro que siga la cursada nuestra, por ahí en algún momento en el futuro lo va a ver, como lo hizo Trolia, pero hoy por hoy nos tenemos que arreglar un poco con lo que hay, y yo creo que algo es mejor que nada, ¿no? Así que vamos a ir armando esto que les presento acá, que son módulos de lectura, ¿no? Yo armé este módulo de lectura 1 que abarca los módulos 1, 2 y 3. Ya lo subí a la página de la cátedra, está en módulo 1, ahí lo pueden bajar. Y lo que tiene, bueno, son algunos videos que me parecieron interesantes, un video que es sobre producción de acero, que me pareció bastante interesante y entretenido, dura unos 40 y pico minutos. El capítulo 1 de Trolia, que les decía, con un cuestionario sobre las normas, que me parece que es una parte que en Trolia está bastante bien tratada, la relación de la norma nacional con la norma americana y la europea, con aclaraciones y diferencias. Después hay una presentación sobre perfiles laminados por un ingeniero de ArcelorMittal, Daniel Silverio, que ese, bueno, es para ver una parte, 15 minutos más o menos. Y también hice un cuestionario, y va a ser muy importante para ventajas del acero, ¿no? Las ventajas de construir en acero, porque trata un poco de ese tema. Y después puse el Vinacota, el capítulo 2 entero, que tiene temas de los 3 módulos, el Salmon and Johnson, que les decía que lo traduje, me llevó bastante trabajo, así que espero que lo aprovechen. Y ahí, bueno, Salmon and Johnson más que nada es para el módulo 2, que son propiedades del acero, tiene cosas muy interesantes que no están en otro libro, más allá de un montón de referencias al final del capítulo, como para seguir investigando, ¿no? Y después otro libro de Andrade Matos, que cubre un poquito capítulos 2 y 3. Vamos a ver cómo nos va la experiencia con los módulos de lectura. Después hay otros libros que están en la facultad, que son más de base europea, como les decía, el STAL, el acero en la construcción, tiene un montón de tablas y cosas que podemos aprovechar, aunque sea una norma vieja. Es una norma de tensiones admisibles, como sería la ASD americana, ¿no?
Después hay un libro bastante viejo de Ramón Argüelles Álvarez, de español. Es un libro que se sigue editando, ¿no? Y de acuerdo a la edición, hay ya ediciones que abarcan normas de rotura. En biblioteca hay una vieja edición de tensiones admisibles, pero el tomo 2 tiene muchos planos, sobre todo de construcciones industriales, del cual se pueden sacar detalles. También se puede bajar, ¿no? Yo se los pongo acá porque son todos libros que se pueden conseguir. Y después, bueno, un libro que es bastante viejo, pero que tiene todo un poco, que es el Signoli, que también está en la biblioteca. Tiene cosas que uno no encuentra en otros libros, ¿no? Sitios web, los que están ahí, el sitio de Acero Brasil, que está arriba, Al Acero, Asociación Latinoamericana del Acero, ahí van a encontrar un montón de recursos didácticos, se pueden registrar y pueden chusmear todo lo que quieran. Y después está el de la ISC, que bueno, es un sitio que hay pocos recursos sin pagar, ¿no? Porque está toda la normativa, pero bueno, la mayoría de las cosas hay que suscribirse y pagarlas. Después hay un sitio muy, muy bueno que se llama Estructurae, que es como un compendio de estructuras. Uno puede poner cualquier estructura que conozca, que sea más o menos de envergadura, y ahí encuentra como una ficha técnica de la estructura, y después publicaciones anexas que permiten digamos, profundizar en cómo fue hecha esa estructura, qué características tiene. Abarca no solo estructuras metálicas, sino estructuras de otros materiales también, ¿no? Revistas, bueno, la revista que está arriba de todo es la revista de la ISC. Esa sí es libre, es muy buena. Se puede bajar y consultar cada número. Hay números desde los años 60. Tiene de todo. El problema es que está en inglés. Pero bueno, ahí es muy gráfica, así que tiene muchas fotos de obras. Después hay partes que son más de cuestionarios o de investigación, que si manejan el inglés lo van a poder abordar, y se las recomiendo, después hay la otra revista es británica, también tiene cosas interesantes. Y la revista de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Argentina no se puede bajar, se puede ver en línea, pero también tiene cosas interesantes. De estas revistas yo, a medida que voy poniendo algo que es de las revistas, le pongo en qué revista está, en qué número, lo posible, como para ahorrarles el trabajo de buscarla. Bueno, vamos a meternos un poco ya en tema, uso de las construcciones metálicas, cubiertas y cerramientos. Naves industriales, galpones y tinglados, gimnasios, hipermercados, salones de exposición, estaciones de transferencia de pasajeros, hangares, aleros para estaciones de servicio u otros usos, templos, silos para almacenamiento de granos de todo tipo, galpones climatizados, cerramientos de locales comerciales, algunos de los usos. Acá, por ejemplo, tenemos un hangar chico, para aviones chicos, parece ser, con pórticos reticulados. Fíjense que los pórticos tienen la típica estructuración reticulada y se repiten a una distancia regular. Tienen un gran portón, estos, a ver si puedo activar el... Tiene acá un gran portón, ¿no? Que es una característica de los hangares, que como ven está compuesto por un montón de hojas que se apilan de alguna manera, se embuten en esta zona de acá. Entonces hay dos estados del galpón, el hangar, que son típicos, abierto y cerrado. Digamos, cuando está abierto es una condición muy desfavorable para el viento porque embolsa, como se dice usualmente, y las presiones de viento aumentan bastante, y suele ser un estado determinante para este cálculo, para este tipo de cálculo. Bueno, yéndonos al pasado,
Estación ferroviaria de Amberes, una de las estaciones más famosas de Europa. La construcción desde 1895 a 1905. Esto es hierro fundido. Acá encontré en una revista, bueno, más o menos las características. Construida de hierro fundido, fue diseñada por Clement Bogert y tiene una luz de 44 metros y una longitud de 185 metros. La cercha se construye con rigidizadores metálicos intermedios, que lo ven acá, y uniones igualmente realizadas mediante roblones, que ya no se usan más. La gran estructura cuenta con apoyos en ambos lados, situados bajo el nivel de la planta y ocultos con una placa metálica. Es este detalle que está acá. Cuenta con una abertura en la parte superior para la salida del humo de los ferrocarriles a vapor. Entonces acá hay unos detalles. Y ahí está la publicación si la quieren buscar. De la actualidad, Museo Guggenheim, Bilbao, Frank Gehry, el arquitecto, 1997. Esta estructura está revestida en hojuelas de titanio y piedra caliza. Uno la ve así y dice, bueno, ¿cómo será la estructura, no? Bueno, la estructura es algo así, son 24.000 metros cuadrados. Fíjense las formas que podemos lograr con el acero. Estas columnas curvas y reticuladas, ¿no? Fuera de plomo, si se quiere, con esta zona superior fuera de plomo. Y acá las curvas que están recubiertas. También una cubierta curva en el aeropuerto de Carrasco, Uruguay, realizada por la empresa Sinter Argentina. Fíjense cómo la cubierta es curva y tiene apoyos articulados que van sobre una losa de hormigón, parece ser. De manera de no transmitir momentos, ¿no? Bueno, una estructura típica que la pueden ver fácilmente son los hipermercados. La pueden ver acá en la ciudad, grandes superficies, ¿no? Acá la idea es una estructura sencilla y liviana que cubra grandes superficies. Acá vemos las vigas reticuladas, las correas galvanizadas, la aislación, lo que se ve plateado ahí con un sistema romboidal es la aislación, y lo que se ve romboidal son alambres para sostenerla, para que no se pansee entre las correas. Y después, bueno, cerramientos de chapa en la cubierta que son más o menos estancos, ¿no? De muy baja pendiente y que se hace con chapa engrafada. Es decir, una chapa que no se atornilla, sino que va suspendida por encima de las correas. Bueno, y después estructuras que no son cubiertas, digamos, instalaciones industriales, plataformas, escaleras, soportes, almacenaje de mercaderías, estanterías, parrales para cañerías, torres de iluminación, torres ascensoradas, tanques, tabletacas, viviendas con steel frame, bastante de moda, edificios en altura y cartelería. Bueno, acá tiene una estructura, que esta la saqué de la revista que les decía, Modern Steel Construction, julio de 2020. Esta es un puente, ¿no? Un puente que está constituido por 3 vías cajón, unidas por rigidizadores. Acá se ve la sección, los laterales son 2 doble T con una cierta inclinación, y después tiene un entramado, que se puede ver en planta, digamos, reticulado, para resistir los esfuerzos laterales. Más o menos 50 metros de luz tiene cada tramo. Una característica, fíjense que el acero está sin pintar. Estos aceros se llaman aceros patinables. Se forma una fina capa de óxido que resiste las inclemencias del tiempo, como se suele decir, y que no avanza el óxido, sino que recubre la estructura y la protege. En determinadas condiciones que no son muy agresivas, se puede usar estos aceros. Se conoce más o menos desde los años 50. Acá está donde lo pueden leer esto de los aceros patinables, en la bibliografía del módulo 1. Bueno, acá está la misma obra, fíjense en planta la curvatura de las vigas. Puente de luz media, sección cajón, reticulado
en planta sin chapas de unión al ala. Bueno, acá no se alcanza a ver, pero tiene todo un reticulado en la planta que va directamente unido al ala. Y acá está la obra terminada. Acá en Argentina, edificio diario La Nación, Puerto Madero, Buenos Aires. Pueden ver información de este edificio en el sitio web de los arquitectos Eisenson. Es una ampliación con estructura metálica sobre un edificio existente de 6 pisos. Se ampliaron 16 pisos. Está constituido por losas steel deck, tiene una malla estructural, separación entre columnas, cuadrada de 7 por 7 metros, la altura de viga es de 45 centímetros, 450 milímetros, y se usaron 1.500 toneladas de acero. En su momento fue uno de los edificios más famosos que se hizo acá en la Argentina. También fue publicado en la revista de la ISC en diciembre de 2003, y también fue publicado en la revista de la AI en el número 28. Acá están los datos: altura total de la obra 110 metros, estructura de acero 1.500 toneladas, concentradas en 250 columnas, 2.000 vigas, y tiene 16 vigas reticuladas de transferencia. Entiendo que son la transferencia entre la estructura de hormigón y la estructura metálica superior. 25.000 metros cuadrados de steel deck y 50.000 conectores de corte. Hay un núcleo resistente de hormigón, esto es bastante usual en edificios metálicos, y tiene un cerramiento lateral que se llama siding, que es de muro cortina, o curtain wall en inglés, de vidrio. Otro tipo de estructuras metálicas, en Holanda, con puertas móviles de defensa costera. Fíjense la movilidad que podemos conseguir con la estructura metálica. Ahí están cerradas, se abren y se meten, se embuten acá en este canal curvo, digamos, ¿no? Otro tipo de estructuras, módulos prefabricados en YPF. Fíjense, acá está el montaje del módulo entero. Esto es en la Destilería de La Plata, año 2012. Una estructura reticulada para cargas de cierta consideración, como suele ser en estas plantas. Bueno, vamos a ver unas etapas constructivas de un edificio de oficinas en Estados Unidos. La primera etapa, la excavación, fundaciones, y están dispuestas 2 grúas de abastecimiento y montaje. La etapa 2, ejecución del núcleo de hormigón con encofrado deslizante, como les decía, como veíamos el edificio en La Nación también. Montaje de columnas metálicas acá en niveles de sótano. Etapa 3, continuación del núcleo de hormigón hacia arriba, montaje de estructura metálica de columnas y vigas. Ya salimos del sótano y vamos a niveles intermedios. Colocación del steel deck, acá en la planta inferior. El steel deck, ustedes saben, no sé si saben, es un encofrado colaborante o encofrado perdido. Es un encofrado que no requiere apuntalamiento en condiciones ideales. Nos evita todo el apuntalamiento para el hormigón cuando uno fraguó, y después actúa como armadura también, ¿no? Como armadura colaborante de la losa. Eso no quiere decir que no haya casos en que haya que apuntalarlo, o no haya casos en que haya que colocarle armadura adicional. Pero bueno, se trata de modularlo de forma de aprovechar al máximo sus ventajas. Todo depende a veces de las luces y las sobrecargas en juego, ¿no? Seguimos con el edificio. Fíjense cómo ha ido avanzando los distintos pisos, el steel deck. El núcleo de hormigón es para circulación vertical y sanitarios. Estructuralmente asume las cargas horizontales de viento y sismo. Y los entrepisos metálicos son para oficinas con steel deck, divisorias de tabique de Durlock y revestimiento vidriado. Estructuralmente, estos entrepisos asumen, o sea, las vigas metálicas y el steel deck en conjunto asumen las cargas de peso propio y sobrecarga como pórticos indesplazables. Esta palabra indesplazables es muy importante para el cálculo del pandeo, ya lo vamos a ver en los módulos que siguen, y
En este caso, la indesplazabilidad estaría dada por la estructura de hormigón, porque es la que toma mayormente las cargas horizontales. Entonces la estructura de acero, por su mayor flexibilidad, se apoya horizontalmente en la de hormigón y se puede considerar como indesplazable. Otros pórticos que no tengan núcleo de hormigón, si no tienen cruces de arrastramiento de acero, que también son muy rígidas, serían desplazables. Y vamos a ver más adelante los dos tipos. Y acá está terminado el edificio con los revestimientos vidrados. Tiene entrepisos técnicos flexibles, es decir, cuya planta se pueda adaptar a distintos usos. Rapidez en la puesta en servicio. Y las oficinas perimetrales al núcleo de hormigón. Bueno, acá tenemos una obra de nuestra ciudad, el Estado de la Ciudad de La Plata, que fue fabricado en los astilleros Río Santiago. Acá se ve el anillo de compresión perimetral. Fíjense que la planta tiene una estructura en 8. Esto tiene cierta particularidad, ¿no? Porque en general este tipo de estadios se empezaron a hacer con planta circular, después plantas elípticas, y bueno, este tiene una planta que es en 8. La cubierta de este estadio se llama cubierta de tensegridad. Ahora en la diapositiva que sigue vamos a ver un poquito qué es eso. Está constituida por una tela de teflón. Los materiales que se usaron, que lo tomé de este sitio web, lo pueden visitar después si quieren, son 500 toneladas de cables, el anillo de compresión que fue fabricado en los astilleros, 3.000 toneladas, los palcos 1.000 toneladas, puntales, tubos en arco, pentaedros centrales, que son estos dos que se ven acá, 800 toneladas, chapas de nube, pasarelas, 600 toneladas, y la tela, 29.300 metros cuadrados y 27 toneladas. ¿Qué es la tensegridad? Como decíamos, ¿no? Cubierta de tensegridad. La tensegridad es un principio estructural basado en el empleo de componentes aislados, comprimidos, que se encuentran dentro de una red tensada continua. Acá tienen otra estructura basada en la tensegridad, que es el puente de Kurilpa, en Brisbane, Australia. Pueden ver la red tensada, y pueden ver los elementos comprimidos, estos puntales, que son característicos de estas estructuras. ¿Y eso cómo está dado en el estadio? Bueno, acá vemos la red de cables, ¿no? Vemos que se pone en distintas capas, es decir, no hay una sola capa de cables. Las primeras estructuras, por ejemplo, hay una estructura que se llama el cilindro de Montevideo de los años 50, estaban conformadas por una sola capa de cables y la misma cubierta, por peso propio, elementos premoldeados, le daba estabilidad. Acá, imagínense que la cubierta de teflón no puede cumplir ese rol, porque es muy liviana. Entonces, los cables se disponen en 2 capas, por lo menos. Y estos puntales, que son los que están comprimidos, que son el otro elemento que forma las cubiertas de tensegridad, son los que vinculan las 2 capas y le dan forma a la estructura. Creo que en esta foto se puede ver bastante bien, y en esta también cómo, de alguna manera, una intuición de cómo trabaja, ¿no? Se cuelga de estos que van hacia abajo, y los que van hacia arriba probablemente le den estabilidad en conjunto, porque es complejo el funcionamiento. Acá se ve la pasarela en la parte inferior del cable circular, y los cables de cumbrera, que son estos cables de la parte superior, en los nodos superiores, acá, donde va la tela de teflón. Y esta a la derecha sería la cubierta terminada. Acá unos detalles, como es la unión de los cables al puntal durante el montaje. Este tipo de articulación después la vamos a ver cuando veamos tracción, cómo se calcula. No es muy usado este tipo de... es como un ojal, ¿no? Como un ojal y un pasador. No es lo más usado en estructuras convencionales, pero bueno, ahí ya ven, en estructuras
de cierta envergadura es necesario recurrir a ello, ¿no? Y después acá se ve una torre temporaria usada en el montaje, ¿eh? Cuando aún la estructura no está en funciones, digamos, ¿no? Acá está, creo que le está dando apoyo a estos pentágonos que mencionábamos, que son como unos diamantes, digamos, que vinculan a los cables. Como les decía, bueno, el sitio, bueno, llegué acá a partir de Structurae. Acá hay otro sitio que está vinculado. Bueno, y fui traduciendo, esto está todo en inglés, pero lo pueden visitar, es interesante. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Hay preguntas? ¿Me están escuchando? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Sí, Bueno. se escucha. Genial, me alegro. Si hay alguna pregunta, los escucho. Dentro de un ratito vamos a hacer una pequeña pausa, me parece. Bueno, ventajas del uso del acero. Como les decía, hay un video del ingeniero Silverio, creo que es brasileño, el ingeniero habla español, pero tiene un acento. Está ahí el link en el módulo de lectura. Está vinculado con todo esto que vamos a ver ahora, que son las ventajas del uso del acero. Bueno, yo preferiría casi hacer una pausita ahora de 5 minutos, no se desconecten. Y nos refrescamos, descansamos un rato y seguimos.
Bueno, vamos a continuar. ¿Se me escucha? ¿Allá de aquel lado? Sí, se escucha. Gracias. Bueno, como les decía, ese video yo les puse ahí cuántos minutos, de qué minuto a qué minuto es lo más interesante, ¿no? Es de una conferencia, una charla que dio él a otros ingenieros, pero se tratan varios de estos temas y de una manera que me pareció bastante interesante, ¿eh? Así que se los recomiendo. Bueno, este tema, por ejemplo, de la alta resistencia específica está tratado ahí, ¿no? Eso nos conduce a menores secciones. Si lo comparamos con el hormigón, por ejemplo, ¿no? Cuando se empezó a conseguir, cuando se empezaron a conseguir aceros de mayor resistencia a través de los hornos eléctricos, bueno, se empezó a ver que una de las principales ventajas era que, digamos, con secciones más chicas, de columnas y de vigas, podíamos resistir cargas similares. Entonces, eso económicamente tiene su importancia. También el bajo peso propio, ¿no? Es decir, está relacionado, ¿no? Cuando uno dice alta resistencia específica, quiere decir para el poco peso que tiene, o en relación al peso que tiene, una alta resistencia, por centímetro cuadrado, podríamos decir. También eso acarrea menores costos de transporte en las fundaciones, sobre todo cuando son articuladas, cuando no se transmiten momentos, y también el montaje, ¿no? Materia prima de calidad controlada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que se fabrica en condiciones controladas, no es un material como la madera, que es un material natural, o como el hormigón que se fabrica en obra, de alguna manera, que también o en una planta, ¿no? Que también se puede controlar, pero creemos que el acero se puede controlar mejor todavía, ¿no? Y después, sobre todo, un material dúctil. Esa palabra, grábensela, porque vamos a hablar mucho de eso, ¿no? La ductilidad del acero, que permite redistribuir esfuerzos, deformarse sin romperse, dar formas de ruptura previsibles, de alguna manera, es una de las principales ventajas. Y está relacionado con la fabricación, porque, digamos, no tiene... se puede hacer un material con muy pocas fallas, ¿no? No sé, piensen, por ejemplo, en la madera que tiene los nudos son una fuente de problemas, ¿no? La heterogeneidad del hormigón también, tal vez, los agregados, ¿no? A una interfase. Bueno, el acero es bastante más homogéneo. Y eso está relacionado con, si bien pueden aparecer fallas, fisuras con el tiempo, lo vamos a ver, ese tema que nos pueden alejar del comportamiento ideal, en general es un material dúctil. Después tenemos la prefabricación en taller. Las piezas de acero se fabrican en un taller, las columnas, las vigas. Entonces estamos en una condición de construcción controlada, temperatura controlada, por ejemplo. Estamos en una planta, condiciones que podemos manejar de alguna manera, ¿no? Es ideal para la construcción seriada, lo que se repite, lo que es repetitivo, como ese hangar que les mostraba, que los pórticos son iguales, ¿no? Y se van repitiendo, si no son iguales son muy parecidos. Y mayor seguridad en las operaciones, ¿no? Trabajamos en el piso, trabajamos con casco, con guantes, en la obra también hay que trabajar así, pero podríamos decir bajo techo, podríamos decir que hay algunas condiciones de mayor seguridad. Tecnificación de los procesos, operación en línea continua, las bobinas, que lo vamos a ver. Un techo, por ejemplo, se puede conformar a partir de una bobina que se lleva a la obra, se lleva a una conformadora y se va tirando la chapa a medida que se va fabricando arriba del techo. Conformados en frío, a partir de chapas de acero, pasándolo por un sistema de rodillos, conseguimos perfiles conformados en frío. Automatización de la soldadura,
vigas electrosoldadas, que son a partir de chapas, la cortamos a la medida que nosotros querramos o necesitemos, y fabricamos nuestra viga para esa obra en particular, para esa posición. Y hay siempre avances en la protección de superficies, en la protección frente a la intemperie, ¿no? Frente a la oxidación, también frente al fuego, todo eso se aplica. Más ventajas: tiempo de ejecución, rapidez de instalación y montaje, poco tiempo de obra, no tenemos que esperar el fraguado del material, menores interferencias, menor plazo de obra, y también eso implica un menor costo financiero, porque no tenemos que aguantar de alguna manera sobre las espaldas de la empresa la financiación de la obra durante su ejecución, o se acorta, ¿no? Inmediata puesta en servicio, por ejemplo, los locales que facturan mucho, un supermercado, cada día abierto es un montón de facturación. Bueno, si acortamos los plazos de obra, aumentamos los días de facturación, eso se tiene muy en cuenta. Alto valor residual, posibilidades de reutilización de la estructura, se puede, en condiciones ideales, desmontar y montar en otra parte, aunque sea un sector. Y mayores facilidades para ampliaciones o desarmes. Y el material es reciclable, esto es fundamental. El acero es reciclable en un 95-96%. Con la chatarra se fabrica acero nuevo. Hay un dato por ahí que dice que cada parte de acero que vemos, una heladera o una cocina o un perfil, fue reciclado por lo menos 3 veces. Y esto lo haré posibilidades de diseñar estructuras móviles, por ejemplo las compuertas que vimos, un puente levadizo, que se los pongo ahí, o el Museo de Arte de Milwaukee, de Calatrava, que ilustra la cubierta del módulo de lectura. Inconvenientes que puede haber. De acuerdo a la época puede ser un material caro en Argentina, porque el acero es una commodity, o sea que es algo que tiene un precio internacional en dólares, y se puede ver el precio, por ejemplo, en el sitio que les pongo ahí, London Metal Exchange, como el cobre, como el oro. Bueno, el acero tiene un valor internacional día a día, hora a hora, en dólares. Eso puede jugar en contra en un país que, bueno, ya sabemos acá que el valor del dólar sufre fluctuaciones con nuestra moneda, y eso puede traer inconvenientes en épocas de dólar alto, digamos, o que el peso esté muy devaluado, para construir en acero, que el material sea caro. Requiere un mantenimiento continuo, frente a la oxidación, por ejemplo, frente al deterioro. En Argentina hay limitación de la variedad de productos. La gran cantidad de los perfiles que vamos a ver que están estandarizados, bueno, en Argentina son importados. Acá se fabrican perfiles chicos, de series chicas. Se necesitan stocks importantes para cumplir con estas condiciones que decíamos de rapidez de ejecución y montaje. Bueno, idealmente hay que tener el stock, ¿no?, en la planta. Y eso implica inmovilizar un capital, ¿no? Tener ahí un capital que las empresas se resisten a tenerlo porque por las condiciones del mercado no se sabe si se va a usar, cuándo se va a usar. Entonces, eso es otro inconveniente de nuestro mercado, que está relacionado con el que sigue, que es la falta de continuidad en la demanda de tareas a talleres, ¿no? Es decir, tengo un taller, acumulo un stock de material y después no suena el teléfono, por ejemplo, ¿no? Bueno, o por una recesión, bueno, lo que fuera. Poca capacitación y entrenamiento a personal técnico profesional. Bueno, eso en la medida que hay trabajo se subsana, ¿no? Porque podemos tener formación y tratamos todo el tiempo de superarlo esto. Las uniones y los empalmes pueden ser costosos. Bueno, esto es relativo, ¿no? Hay algunas que son muy sencillas, pero bueno, frente a otros materiales que no los requieren, se podría decir eso. Y hay una falta de financiamiento de productos manufacturados. Bueno, esto es
en nuestro país abarca todo, ¿no? Uno se quiere hacer una casa, bueno, falta de financiamiento. Para construir una obra pasa un poco lo mismo. O es caro, falta o es caro. Nuevas tecnologías, bueno, ya no son tan nuevas. A partir del 2000, bueno, con una cierta internacionalización de la economía, se produjeron algunas innovaciones que antes no estaban. Hoy por hoy ya no suena tan novedoso esto, pero comercialización en bobinas, tanto de la chapa para conformar cubiertas, como de la chapa para conformados en frío, pequeños espesores. Esto es una gran ventaja en el transporte, porque bueno, uno disponiendo de una bobina de estas, por ejemplo, dispone de metros y metros de chapa, o metros y metros de correa, ¿no? Conformado en frío, de línea continua, de estos perfiles que están acá. A ver si activo el puntero de vuelta. Estos perfiles que están acá, fíjense qué pequeño espesor que tienen. Se obtiene a partir de estas bobinas, conformándolos con rodillos. Hay algunas empresas metálicas que tienen estas conformadoras. Y si no, se pueden comprar a empresas que se dedican exclusivamente a eso. Una de las más conocidas es Pentaca, por ejemplo, que las entregan en la medida que nosotros les pidamos y con las perforaciones ya, ¿no? Entonces, ese material no va a la planta de estructuras metálicas, sino que va del fabricante de estos elementos, que se llaman correas, va del fabricante de correas a la obra. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay que pintarlo si es chapa galvanizada. Entonces, si ya está cortado, ya está agujereado, directamente se puede poner en obra y montar sobre la estructura. Generalización del uso de la soldadura. La soldadura para conformar perfiles, como decíamos, vigas del tamaño que nosotros querramos, máquinas importadas, máquinas más grandes, máquinas más chicas, que sirven todas para eso. Perfilería en chapa soldada y tubos, decíamos. Los tubos siguen siendo un poco caros y escasos, así que hay que tratar de usarlos con criterio y, bueno, los tubos grandes no se fabrican acá en Argentina. Esquemas de protección más eficientes, nos referimos a pinturas, acá pinturas tipo epoxi, por ejemplo, que es una calidad un poco superior al estándar, y mayor mecanización en taller y montaje. Más máquinas, más mecanización. Eso tiene que ver con la posibilidad de importarlas a veces, ¿no? Bueno, ventajas del diseño. Acá vemos un puente metálico vehicular de gran luz en curva. La estructura metálica como anillo al dedo para hacer estas curvas. Los perfiles se pueden rolar, incluso perfiles de gran tamaño. Hay empresas que se dedican exclusivamente a rolar los perfiles. Entonces se les puede dar ya una curva, no es una serie de tramos rectos, sino que es un perfil curvo. Esto está en Bilbao, en España. Fíjense qué estructura limpia que queda, ¿no? Acá otra estructura en Brasil, Ipanema. Fíjense estos pórticos curvados de entrada, con tubos. Y esta es la vista interior. Es una estructura chica pero linda, ¿no? Me parece que tiene gracia, conseguida gracias a las posibilidades de la estructura metálica. Aeropuerto de Bilbao, otra vez aparece Calatrava. Fíjense estas columnas en doble T de sección variable y vigas de doble T en sección variable con curvas, cortadas con pantógrafos seguramente, con estos puntales. Acá se ve la sección. Estructuras que se ven limpias, esbeltas, con cierta gracia. El vidrio, como dijimos antes, curtain wall, una solución asociada a las estructuras metálicas. Acá vemos cómo se monta con estos sistemas que se llaman arañitas, de una manera muy, muy sencilla a la columna metálica. Esto va soldado,
y toma el vidrio, bueno, ya lo habrán visto acá por todos lados, ¿no? En concesionarias de autos, por ejemplo, y queda una fachada muy, muy linda. Bueno, esto es la producción en Latinoamérica y en el mundo del año, los últimos datos que están acá son del año 2016. China, por lejos, el mayor productor, Japón, India, Estados Unidos, Rusia. Y acá está Latinoamérica, Brasil, México y Argentina. Tenemos una producción modesta para estos años. Esto es acero crudo, ¿no? O sea que involucra todo, involucra perfiles de acero, involucra chapa fina, chapas gruesas, todo lo que se produce de acero. Acero que se produce, por ejemplo, para usos que no son en estructuras metálicas, me refiero, ¿no? Barras para el hormigón, por ejemplo. Todo el acero que se produce. Bueno, y acá, ya que hablamos de la producción, hay un video, como les decía, que está en el módulo de lectura, también ese dura 45 minutos, y habla un poco de las propiedades del acero, de la microestructura, pero es muy, muy ameno, no es aburrido para nada, creo que les va a gustar. Acá está a la izquierda lo que sería la producción en altos hornos. Esto ya lo deben saber ustedes por materiales, ¿no? Se construye a partir de mineral de hierro, se constituye, ¿no? Mineral de hierro, caliza y coque. Todos estos materiales reciben un tratamiento previo, ¿no? Cualquiera de los tres. Entonces, en presencia de calor, en el alto horno, con oxígeno a altas temperaturas, el coque entra en combustión, y después una serie de procesos, esto sería la reducción, el primer paso sería la reducción, a partir de los óxidos de hierro, que son las materias primas presentes en el mineral, obtener el hierro, y hay que hacerle una serie de procesos, porque ese hierro que obtenemos en el alto horno no sirve es frágil, tiene mucho carbono. Entonces hay que hacerle unos procesos en el convertidor, la serie primaria, a partir de la radio, que es el producto del alto horno, y después afinación en cuchara, que ahí, bueno, se pueden incorporar distintos minerales, que los vamos a ver en el módulo 2, que son los que le dan la propiedad al acero, y también se lleva a cabo un procedimiento de descarburación, que la radio tiene, como les decía, puede tener 4% de carbono, por ejemplo. Eso hace aceros frágiles, ¿no? Hierro, ¿no? Diríamos. Y para llegar al acero, que tiene menos del 1% en general de carbono, necesitamos un proceso de descarburación, y esto se hace en pasos posteriores. También está la serie eléctrica, con un horno eléctrico, 2 electrodos, que también termina en un proceso de afino. Es otra variante, y en este caso, en la serie eléctrica, se puede producir a partir de chatarra, que es lo que se muestra en el video que yo les decía, ¿no? Los grandes depósitos de chatarra, cómo se separa la chatarra para incorporarla a la acería. Por ejemplo, acá en Argentina, Cerbrag, que está embragado, produce a partir de chatarra. Y después esto va a una colada continua. Esto tiene acá un distribuidor, y acá tiene ya unos moldes de conformado que le dan la forma en caliente, y lo van cortando. Y de acá, de acuerdo a cómo sea esta conformación, podemos obtener distintas variantes: planchón, más plano, más que nada para todo lo que son chapas, chapa gruesa, chapa banda laminada en caliente y frío, bobinas, las que les mencionaba antes, dando que funcionan como materia prima para automóviles, línea blanca. Después tenemos la palanquilla, que acá tenemos barras laminadas en caliente, el alambrón y redondos para tubos. El alambrón, por ejemplo, para barras para hormigón armado, alambres para neumáticos, redondos pueden ser para ductos,
Y el tocho, que es más cuadrado, más grande que la palanquilla, da lugar a los perfiles estructurales, de los que vamos a hablar, con toda su variedad, y rieles, ¿no? También. En Argentina, en Siderar, en San Nicolás, Siderar Stechint, ahí se fabrican los planos, y Asindar, Villa Constitución, que es hoy por hoy es propiedad de ArcelorMittal, ahí se producen barras, pero como les decía, son barras, bueno, barras para el hormigón armado y barras pequeños, perfiles pequeños, no son grandes secciones, las secciones más grandes se importan. Bueno, y las materias primas, como ya dijimos, la acería primaria recibe mineral de hierro, caliza, carbón, coque más que carbón, y aglomerados de mineral de hierro, briquetas, sinter, pellets. Y luego la afinación, la materia prima es el arrabio en la afinación, el hierro esponja, en bragado se usa la chatarra, y para aceros especiales ferroaleaciones. Y bueno, ahí está lo que les mencionaba antes de los productos semi-elaborados. Acá está una foto de la colada continua, lo que les estaba diciendo. Acá están saliendo unos planchones, por la forma lo pueden ver. Y luego se hace la laminación en caliente, por ejemplo, chapas gruesas. Esto es importante, ¿no? Porque las chapas gruesas tienen determinadas propiedades para la conformación de perfiles y eso se tiene en cuenta en las normas para el cálculo. También pueden ser chapas medianas en la planta industrial de Siderar. Hay en bobinas, como les decía, para hacer correas conformadas en frío. Y después chapas finas, para la línea blanca, por ejemplo, en la planta industrial de Ensenada de Siderar. Pero todo es un proceso similar de rodillos. ¿A qué llamamos chapas gruesas? De espesor mayor que 4,8 milímetros. Y medianas y finas, espesor menor de 3 milímetros. El ancho comercial de las bobinas es 1000 milímetros o 1220. Los flejes, se llaman flejes las chapas de ancho menor a 500 milímetros. La terminación superficial de estas chapas puede ser negra, revestida o cincada. Revestida es pintada, ¿no? Y negra, bueno, sale negra de la elaboración. Después, si uno la quiere pintar, hay que limpiarla, hay que sacarle esa impregnación que tiene. Y la conformación puede ser chapa lisa, chapa sinusoidal, de acuerdo a la conformación de la onda, trapezoidal o tubos y caños. Acá está la perfilería, un banco, un tren de laminación, de conformación, perdón, con los rodillos, y cómo con el pasaje por distintos conformados se va consiguiendo un determinado perfil, con conformados sucesivos que están dados por cada una de estas líneas de rodillos. Acá está lo que les decía de las chapas, chapa canalada o sinusoidal, es lo mismo, y la trapezoidal, esta es la sinusoidal, esta es la trapezoidal, chapas prepintadas, chapa color, se suele llamar, bandejas estancas, estas son la chapa más conocida es U45, es la chapa que yo les decía engrafada, que no se atornilla a las correas, sino que se engrafa, se pasa una engrafadora por aquí, por estos bordes elevados, y es como que la cierra una chapa con la otra. Perfiles estructurales conformados en frío, y cielos rasos también, de un calibre mucho menor. Los espesores de las chapas se denominan en calibres. Por ejemplo, una chapa de cubierta puede ser calibre 25. Una chapa un poco mejor puede ser calibre 22. Calibre 22 es 0,7 milímetros de espesor y calibre 25 es 0,55.
Esta es la fabricación de las vigas a medida, como yo les decía, a partir de chapa, fabricación de vigas electrosoldadas. Esta sería el alma de la viga y el ala. Faltaría el ala superior que se va a soldar en la otra pasada. Con estos picos acá se suelda. En este caso lo que se mueve es la viga va pasando, los picos están fijos, entonces se va conformando esta soldadura, que es una soldadura longitudinal o de filete. En otros casos hay unos carros, que la viga se pone a 45 grados, y el carro tiene rueditas y va corriendo, la viga está fija, y el carro es el que se mueve. Son distintos sistemas. Fabricación de caños con costura, acá. Acá se está soldando, es una soldadura helicoidal. Salida de la colada continua, como es la palanquilla, redonda o cuadrada. Y acá está la conformación, esto lo pueden ver en Vinacota. Están dos sistemas de rodillos que actúan en forma vertical y en forma horizontal. Ven acá están los horizontales y estos son los verticales, que acá en este caso conforman un doble T, cilindros laminadores. El tocho va pasando y se le va dando la forma establecida. Entonces, eso es lo que da lugar a los perfiles que vamos a usar. Perfiles UPN, perfil ángulo que puede ser de alas iguales, como está acá, o puede ser de alas desiguales, un ala más cortita. Perfil T, que a veces se puede obtener también de un corte en un doble T. Y los perfiles IPB, o de ala, bueno, perfiles IPB es una cosa, y acá faltarían los perfiles W o de ala ancha. Esta foto que está acá corresponde más a un perfil W que a un IPB. Los IPB son más cuadrados y son más usados para columnas. Producto semi-elaborado, el alambrón. Este es el alambrón, y del alambrón se pueden obtener, por ejemplo, un riel, alambre, se pueden obtener estas planchuelas. Acá lo tienen, clavos, mallas. Productos terminados no planos, tablestacas, por ejemplo, cables trefilados, bulonería, caños, tubos. Y esto da lugar a toda una serie de perfiles normalizados. Esta es la tabla de los IPN, por ejemplo. Acá tenemos, esto está sacado del ESTAL, del acero en la construcción. Acá tenemos las dimensiones y las propiedades mecánicas que vamos a utilizar para el cálculo. No voy a abundar mucho en esto porque esto se va a ver en la práctica y se va a ver en las otras unidades. Esto que está a la izquierda es la tabla del perfil en sí. Y esto que está a la derecha es la tabla de gramiles, que indica los agujeros que le podemos hacer a cada perfil, porque eso está establecido. No le podemos hacer cualquier agujero en cualquier parte a un perfil normalizado. Y los diámetros máximos de los agujeros, que también está en esta tabla. Acá están las distancias y el diámetro del agujero máximo. Esto es muy importante para luego poder hacer los planos. Lo mismo para el perfil UPN, que estos son los perfiles más tradicionales, que el IPN, el UPN, que se consiguen en cualquier lado. Son los perfiles más antiguos, digamos, ¿no? Es decir, había otros más antiguos, pero a partir de mediados del siglo pasado se establecieron estos perfiles. Perfiles ángulo y alas iguales tienen acá. Estos están indicados métricamente, pero hay una serie que es en pulgadas también. Nosotros acá en Argentina trabajamos más con la serie en pulgadas, que es muy parecida, ¿no? Por ejemplo, el métrico es 50 por 5. El
En pulgadas va a ser 51, que es una fracción en pulgadas, por 4,8. Tanto la medida como el espesor está dado en fracciones de pulgadas. Y esta tabla son tablas que están en el norma DIN, en el acero en la construcción, que son muy útiles porque le dan las propiedades de los perfiles compuestos, de dos perfiles con una separación. Entonces cada columna trabaja con una separación distinta. Esto es muy útil porque ya está el cálculo, en vez de hacerlo por el teorema de Steiner, pueden encontrar el resultado acá directamente. Por eso yo les decía que está bueno que tengan los libros, que los consigan, que se vayan familiarizando con todos los libros que les proponemos. Esta es ya norma americana. Esto está en pulgadas, acá como les decía, unidades inglesas. Por suerte, estas tablas las disponemos también en métrico, en sistema métrico. Pero esto es lo que figura en la ISC, cuando si algún día consultan la norma americana o se van a trabajar a Estados Unidos o algún otro país que trabaje con estas unidades, bueno, se van a encontrar con esto. Así que no está mal saber las conversiones, no son tantas, hay que saber 2 o 3 nomás. Canales, los UPN ellos les llaman canales, channels, estos son los estándar americanos, los que son estándar para la ISC. Y lo mismo para ángulos, acá tienen ángulos de alas desiguales que tienen su uso. Acá en Argentina no se consiguen prácticamente, por eso no se los usa, pero tienen sus ventajas. Cuando veamos tracción podemos ver algo de eso. Y tubos estructurales, también las medidas estándar. Estos son tubos rectangulares, pero también hay tubos cuadrados y tubos circulares. Y esta es la tabla nuestra, la que adopta el CIRSOC, que está basada, bueno, hay un poco de todo. Están los perfiles de origen europeo y los americanos, pero por suerte todo en unidades métricas. Por ejemplo, acá tenemos perfiles W, ¿no es cierto? Los que yo les decía antes, son perfiles que se llaman W, W viene de wide, que quiere decir ancha, ¿no? Ala ancha. El ala es relativamente ancha, si uno lo compara con un IPN, por ejemplo. Eso le da mejores propiedades. Entonces, todos estos perfiles, esta denominación que está acá es la métrica, deriva de uno de los perfiles que veíamos antes, de estos, ¿no? Cada uno equivale a uno de estos. Algunos aproximadamente, otros exactamente. Y tenemos las dimensiones en milímetros, las relaciones de espesores a las longitudes que van a ser útiles para el cálculo de compresión, las propiedades según el eje X, según el eje Y, otras propiedades mecánicas, y acá unas propiedades que van a ser útiles para flexión, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, esto está en el apartado del CIRSOC que tiene esta tapa, creo que tiene que estar en la página de la cátedra, que tiene, bueno, un montón de información. Esta es una hojita de perfiles W, y esta es la última hoja de la presentación del día. Estos perfiles W se usan para columnas y para vigas, en estructuras de alma llena principalmente. Bueno, llegamos al final del módulo 1. No sé si hay preguntas. Voy a hacer una consulta, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Manuel. Perfecto. Sí, respecto a cuando hoy hablabas al principio de la clase del tema de que los nudos eran indesplazables cuando se hacía un bloque macizo de hormigón en el medio, o sobre una estructura central de hormigón.
cuando los nudos son indispensables, ¿se hace más barata la estructura o por qué se justifica hacer eso? Disculpa, repetime la última parte. Cuando se calcula con nudos indesplazables, ¿la estructura se hace más barata o por qué conviene hacerlo con un centro de hormigón que hacerlo directamente todo de acero? No, eso depende un poco, depende de un montón de factores, entre otros de la arquitectura, porque en ese edificio que yo te mostraba, el núcleo de hormigón respondía a determinada funcionalidad dentro de la arquitectura, y la parte metálica a otra. Por ejemplo, el núcleo de hormigón, servicios y no sé qué otras cuestiones, y la parte metálica de oficinas. Si eso está previsto en la arquitectura depende de un montón de factores también, a su vez, ¿no? Estéticos, funcionales. El ingeniero, en general, se encuentra con la arquitectura, ¿no? Ya hay un trabajo previo. Entonces, en esos casos de edificios altos en que hay un núcleo de hormigón, la función se reparte entre la estructura metálica y la estructura de hormigón, cumpliendo el hormigón, por su mucha mayor rigidez, tomar las cargas horizontales, y la estructura metálica las verticales. De esa manera sale una estructura para esa condición muy económica, porque las columnas de acero salen muy disminuidas respecto a lo que saldría si tuvieran que tomar todas las cargas, ¿no? También depende de las cargas verticales, esto que estoy diciendo. Así que, ahora, si no hay núcleo de hormigón, si la estructura es concebida totalmente en acero, digamos, ¿no? Se pueden alcanzar grandes alturas con estructuras indesplazables, pero esa indesplazabilidad es conseguida a través de cruces de reticulado metálicas, ¿sí? Entonces, en ese caso no habría un núcleo de hormigón, sino que la estructura metálica tomaría los esfuerzos horizontales, pero tiene que contar con cruces para tener la rigidez adecuada. Sobre todo cuando nos vamos a grandes alturas, ¿no? Bien, perfecto, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, dejamos acá y nos vemos el viernes a las 5 también, en el otro link que está en la página de la cátedra, para continuar con el módulo 2. Si quieren, ya empiecen a buscar el material. Vamos a ver dónde subimos esta grabación. Y vayan tomando contacto con el material para ver si hay preguntas, dudas o inquietudes de cualquier tipo. Les agradezco la presencia, las preguntas. Carlos, quería preguntarte, ahí en el módulo de lectura vos pusiste un link del video de 44 minutos y lo puse y me saltó como que el video no estaba disponible. No sé si... ¿En serio? Bueno, sí, voy a ver si lo... Qué lástima. Voy a ver si lo puedo... Por ahí salió de... por ahí puedo encontrar otro link del mismo video o ver qué pasó. Listo, gracias. Carlos, ¿te parece que explique un poquito la parte práctica de la materia? Sí. Después vos guardás la grabación de esto porque no sé cómo se guarda. Cuando terminás, vos ponés que deje de grabar y te lo graba automáticamente en el disco. En el disco, en algún directorio ahí dentro de tu usuario. En documentos. En documentos, sí. Okay. Documentos Zoom. ¿Documentos qué? Es una carpeta que se llama Zoom. Ah, ok. Y te pone la fecha y la hora de la reunión en el título. Bueno. Y después habría que subirlo a algún lado. Calculo que a YouTube porque la página no soporta videos tan pesados. La página de la FACU. Bueno. Bien, el tema de la parte práctica de la cátedra básicamente se compone de dos partes. Por un lado,
los trabajos prácticos, que los vamos a ir dictando a medida que Carlos avance con la teoría, ¿sí? Ustedes lo que, bueno, como en general pasa en todas las cátedras, se les va a dar un trabajo práctico con una determinada cantidad de ejercicios que tienen que resolver por comisión, y subir el escaneo de ese trabajo, de cada uno de esos trabajos prácticos al Moodle, para lo cual se van a generar una actividad para cada uno de los trabajos prácticos, y va a tener cada actividad una fecha límite de presentación que está ya estipulada en el cronograma de la cátedra, ¿sí? Que está subido a la página. Paralelamente a ese desarrollo de trabajos prácticos, van a tener que desarrollar un trabajo integrador, que es a lo largo de todo el semestre, en el cual van a tener que resolver una estructura metálica, o sea, íntegra, partiendo de un predimensionado. Van a tener que hacer un análisis de cargas, una verificación de secciones, bueno, diseño de uniones, tener en cuenta lo que es el transporte, el montaje de la estructura, y bueno, y para que puedan desarrollar ese trabajo, van a tener la guía de cada uno de sus ayudantes asignados, y vamos a ir también dictando clases especiales donde vamos a básicamente explicarles lo que son las diferentes cargas que tienen que considerar, las combinaciones, bueno, algo sobre montaje, como para que ustedes tengan las herramientas para poder resolverlo, ¿sí? Para los chicos que son recursantes ya tienen carpeta completa. Bueno, se va a hacer un análisis particular de cada situación. En general, los que han cursado el último semestre o el anteúltimo no van a tener drama. Por ahí los que vienen de cursadas anteriores, cambió un poco el reglamento que estamos dando en la cátedra, sobre todo la parte de secciones con elementos esbeltos, así que bueno, quizás tengan que ajustar ahí algún ejercicio como para no ir al examen con un trabajo práctico que no tenga una resolución que es la que se pide, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Si los ayudantes les parece que me olvidé algo. Pero fue una consulta. Sí, ahí ¿Los trabajos prácticos son individuales y el integrador por grupo, o los trabajos también son por grupo? No, en general tomamos todo por grupo, ¿sí? Ok. Se pide que resuelva un trabajo práctico, o sea, cada integrante del grupo tiene que hacer la resolución de un trabajo práctico por lo menos, pero la elevación del escaneo es uno por grupo, ¿sí? Ok, Y el gracias. integrador, bueno, obviamente por grupo. Profe, discúlpame. El tema de la planilla para los grupos, ¿hay que enviar uno por grupo o todos los de grupo hay que mandarlo No, por no, mail? no. Uno por grupo, y ya con eso quedan los 4 o Perfecto. 5 alumnos inscriptos. Listo, gracias. Ahí por chat pregunta Agustín, creo que es. ¿Cuándo vamos a hacer las comisiones? Depende de ustedes, chicos. Cuando se terminen de inscribir, que yo más o menos cuente un número coherente de alumnos que me mandaron el mail, lo armo y se los paso. Pero bueno, ya por ejemplo tengo alumnos que me mandaron 3 veces el mail diciéndome somos 4, somos 3, somos 5. Imagínense que me vuelven locos si todos los días me cambian los tantos, ¿sí? Así que yo ahí les generé una actividad para los que no tienen comisión, que puedan dejar sus datos y puedan ir armando las comisiones de los que faltan, y ya si en la semana todos se inscriben, enseguida genero el Excel, asigno ayudantes y podemos empezar a trabajar, ¿sí? Yo conté hoy 150 alumnos aproximadamente, tengo que tener por lo menos 30 comisiones. Y no creo que llegue a 30 inscriptos, a 30 comisiones inscritas.
Bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta, acotación? ¿Las prácticas cuándo comienzan? Cuando Las clases de práctica, Claro. y vamos, o sea, para nosotros y para, o sea, mejor para ustedes cuanto antes, pero dependemos de, ya les digo, de que se anoten y que podamos asignar ayudantes. En principio podríamos comenzar ya a trabajar el viernes que viene. Bien, y van a subir las consignas al Moodle. Las consignas las subimos a la página de la cátedra, pero para para poder hacer el trabajo práctico 1, para poder comenzar, tenemos que avanzar un poquito con la teoría, ¿sí? Si se fijan en el cronograma de clase, ahí está estipulado qué día se dicta cada práctica, cada trabajo práctico. Nico, ¿puedo comentar ahí una cuestión? ¿Sí? Aparte de los trabajos prácticos, que son una clase en la cual se dicta el trabajo práctico, hay unas clases, particularmente de cargas, que son las de impresora, que se van a dar a propósito del integrador. Una de las cuales está programada para hoy y está grabada, y vamos a subir el link. Pero bueno, es una clase que tiene que ver con el integrador y tenemos que avanzar un poquito más, que es peso propio y sobrecargas. Son clases que no tienen un trabajo práctico asociado, pero ayudan al desarrollo del trabajo en general. Que van a estar generalmente grabadas o algunas las dictaremos como se dictó hoy. Los trabajos prácticos se explicarán y bueno, tendrán su correspondiente, digamos, asignatura y una tarea en Moodle. Nico, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, ¿qué más? Siempre todo lo vamos a poner ahí en novedades, en la página de la cátedra, así que Claro. si van siguiendo ahí no se van a perder nada. Entonces las teorías y las consignas las suben a la página de la cátedra, pero las entregas se hacen por Moodle. Exactamente. Sí, exactamente. Ok. Bueno, parece que no hay más consultas. Bueno, nos vemos el viernes. Voy a corregir ese link que lo probé y está borrado el video, pero creo haberlo encontrado con otro nombre. Así que ahora lo repongo. Bueno, Nos vemos el viernes. dale, nos vemos. Buena semana. Chao, gracias. Gracias. Chao a todos. Chao, gracias. Así es. Chao, gracias. Gracias.